La piedra caliza pertenece a un tipo de roca llamadas rocas sedimentarias. Está constituida principalmente de carbonato de calcio y es bastante blanda. A temperatura ambiente, el carbonato de calcio es un compuesto inorgánico de fórmula CaCO3. Pero, ¿y cómo sabemos que esta piedra es caliza? Pues bueno, voy a poner un poco de ácido clorhídrico del que destilamos en el video anterior. Como podemos ver, al añadir una muestra de la piedra, esta reacciona muy vigorosamente produciendo CO2. Esto indica que aquí tenemos algún carbonato. Para comenzar con la extracción debemos obtener solo el calcio. Debemos neutralizar algún ácido con la caliza para producir su sal de calcio, pero ¿cómo quitamos únicamente el calcio? Para lograr esto y eliminar trazas de hierro principalmente vamos a usar ácido acético, pero muy diluido. Vinagre para ser exactos. Esta reacción generará acetato de calcio, CO2 y agua, y ya que el carbonato de calcio reacciona más rápidamente con el vinagre, a este no le da tiempo a producir acetato de hierro. Primero añado unos 500 mililitros de vinagre a un vaso de 1000 mililitros. Ya que se generará CO2 en la reacción, es muy importante mantener el volumen del vinagre a la mitad de la capacidad del recipiente para no tirar todo en la mesa. Un pequeño paréntesis para explicar que no llevo guantes porque ni el vinagre ni el carbonato de calcio son peligrosos, pero aún así siempre hay que llevar lentes de seguridad, ya que este tipo de reacciones producen aerosoles cargados de ácido. Aunque el vinagre pueda parecer inofensivo, de hecho puede dañar severamente los ojos, y el aerosol que se produce por las burbujas aquí es casi vinagre puro. Voy añadiendo la roca triturada poco a poco para evitar un derrame. Una vez terminada la primera extracción, vamos a quitar los trozos de roca más grandes pasándolos por un embudo. Al embudo no le pondremos ningún tipo de filtro, ya que el mismo tallo actuará como colador y removerá los trozos de roca más grandes. Para ello pongo un soporte universal con un aro en el que coloco el embudo. Lo sé, las cosas cambian mucho en un mes. En el video anterior usaba unas pinzas de cocina con tuercas de mariposa, pero finalmente tengo unos soportes decentes. Coloco una botella que agarro con unas pinzas. Esta botella la utilizaré para recolectar lo que filtre. Como podemos ver, la solución que pasa tiene un color marrón muy feo y parece lodo, lo cual es normal, ya que las muestras de roca que yo tenía eran caliza pegada a tepetate, que es un tipo de roca ígnea. Para saber cuándo la reacción ha culminado y que podemos filtrar nuestra mezcla es cuando el pH de la solución sea neutral o de 6 o 5. Esto indica que no queda ácido acético o que queda muy poco. Lo que sigue es simplemente repetir esto mismo para todo el vinagre. En mi caso yo compré unos 4 litros. Después de esto descarto lo que queda tirándolo a la basura. Después de una hora de sufrimiento puro y otra hora dejando a que la arena se sedimentase, finalmente tenemos nuestras 4 preciosas botellas llenas de jugo de roca. Para comenzar con las purificaciones y reducir el volumen, primero hay que quitarle la arena e insectos que tiene. Para ello, primero voy a decantar la fase acuosa superior y posteriormente descartar la arena que hay al fondo. Voy decantando un vaso y filtrando el contenido a las botellas limpias. Para esta primera fase de filtración usé un filtro de café por botella. Los filtros de café no removerán la arena o partículas muy finas que están suspendidas, pero sí eliminarán una cantidad considerable de basura.
Una vez filtrado el contenido de las 4 botellas, vamos a filtrar una vez más. La única diferencia es que ahora en vez de usar un filtro de café usaremos algodón, ya que este atrapará partículas mucho más finas y le quitará esa turbidez a nuestras disoluciones. Para ello igual pongo la botella debajo de un anillo donde coloco un embudo. Tapo el tallo del embudo con una pequeña bola de algodón y comienzo a añadir la disolución. Como podemos ver, lo que pasa a través del algodón es completamente transparente, lo cual es bueno ya que le hemos eliminado las pequeñas partículas de arena que tenía suspendidas. Una semana más tarde, y no es que me haya tardado una semana en filtrarlo todo, más bien es que ocurrió algo que se llama escuela. Tenemos nuestras 4 botellas bien transparentes, pero aún tienen un color que me recuerda mucho a la orina. Para quitar una gran parte de este color vamos a usar carbón activado que absorberá los compuestos y complejos que le den este color. Para hacerlo vacío el contenido de una botella a un vaso de 1 litro y lo pongo sobre la placa calefactora. Y no limpié mi placa ni nada, simplemente compré otra porque la anterior, aparte de estar en un estado lamentable, dejó de calentar porque el elemento calefactor se rompió y no la pude reparar. Añado la barra magnética y agito vigorosamente. Me di unos 2 gramos de carbón activado para empezar, pero esto fue muy poco. Lo añado al contenido del vaso, agito y hiervo por unos 10 minutos. Lo demás pues no lo grabé por razones, pero lo único que hay que hacer es filtrar las disoluciones después de hervirlas con el carbón para removerlo. Hay que filtrarlas a través de algodón ya que el papel no atrapará bien el carbón. Al día siguiente ya tenemos nuestras hermosas botellas y como podemos ver las disoluciones ahora parecen Fuse Tea y no coca de piña, así que excelente. Lo que sigue es precipitar el calcio en forma de hidróxido de calcio. Para ello mido unos 40 gramos de hidróxido de sodio. Esta cantidad es medio aleatoria, pero tiene algo de exacto ya que me guié por la cantidad de hidróxido de calcio que se precipitaba con una muestra de la disolución. En un vaso de 500 mililitros añado el hidróxido de sodio seguido de 200 mililitros de agua. Agito vigorosamente hasta que todo se disuelva. El hidróxido de sodio genera mucho calor al disolverse, así que es buena idea ir con cuidado ya que la solución comenzó a hervir. Una vez que todo se haya enfriado, pongo el vaso a un lado. Aquí es importante mencionar que el hidróxido de sodio reacciona con el PET de las botellas desintegrándolas literalmente. Esto lo digo porque el siguiente paso es añadir el hidróxido de sodio a las botellas para que precipite hidróxido de calcio. En general las bases fuertes no se llevan bien con el plástico, así que no es una buena idea dejar el contenido dentro de las botellas por más de 2 días. El siguiente paso es precipitar hidróxido de calcio. Para ello simplemente debemos añadir una cantidad de la solución de hidróxido de sodio a cada botella. Ya que tenemos unos 200 mililitros de solución, añadiré unos 65 mililitros de solución a cada botella. Inmediatamente al añadir la solución, un sólido blanco precipita. Esto es hidróxido de calcio. El objetivo de esto puede ser eliminar impurezas, pero yo no podré ya que no tengo bomba de vacío, así que mi objetivo al hacer esto es reducir el volumen sin tener que hervir nada. Si tienen un embudo Buchner o una placa sinterizada y una bomba de vacío, filtren la solución por vacío y lávenla varias veces con agua hirviendo.
Ya que yo pude reducir el volumen a 3 litros, tuve que vaciar una pequeña parte de cada botella a un vaso para que cupiera la solución de hidróxido de sodio. Lo que queda es un poco aburrido, ya que simplemente hay que repetir esto para las 3 botellas, así que lo voy a poner a cámara rápida. Al día siguiente, ya con el hidróxido de calcio bien sedimentado, vamos a decantar en lo posible. Cuando ya no podamos decantar, dejamos que se sedimente el hidróxido de calcio de nuevo y con la ayuda de una pipeta vamos retirando lo más que podamos de agua. Después pasamos lo que nos queda a un vaso y filtramos a través de 3 filtros de café. Unas horas después tenemos todo nuestro hidróxido de calcio en formato de papilla. Para sacarlo simplemente ponemos cada filtro en un vaso. Abrimos el filtro con mucho cuidado dentro del vaso y lo rascamos para arrastrar todo el hidróxido de calcio. Este es un trabajo bastante sucio, pero vale la pena. Una vez tengamos todo en el vaso, vamos a quitarle un poco de agua al hidróxido de calcio. No lo vamos a secar, ya que este se quedaría pegado a las paredes del vaso y lo dejaría inutilizable. Solo vamos a quitarle algo de agua para reducir su volumen aún más. Para ello pongo el vaso en la placa calefactora, ya que tenemos una especie de papilla. Cuando el agua hierva va a salpicar, así que para no manchar todo pongo un anillo arriba del vaso. Al anillo le pongo la placa de metal de mi anterior agitador. Esta placa de metal atrapará todo lo que salpique del vaso.
Después de hervirlo por unos 25 minutos lo quitamos del calor. Lo que sigue es repetir esto con el hidróxido de calcio de todas las botellas. Una vez que ya hemos reducido el volumen de agua, vamos a convertir el hidróxido de calcio en cloruro de calcio. Puede parecer estúpido, pero como ya dije, solo lo hice para reducir el volumen, ya que habría sido un dolor lavar el hidróxido de calcio, ya que no tengo el compresor. Al haber precipitado el calcio, el volumen de disolución es mucho menor y es más trabajable. De todas formas, le quitaré las impurezas al cloruro de calcio recristalizándolo. Para comenzar, voy a medir unos 100 mililitros de nuestro ácido clorhídrico. Una vez tengamos nuestro ácido medido, ponemos el vaso con todo el hidróxido de calcio en la placa calefactora. Añado una barra magnética mediana y comienzo a agitar. Al principio le cuesta un poco girar, pero cuando añade el ácido ya podrá girar. Voy añadiendo el ácido muy poco a poco, ya que el hidróxido de calcio reacciona con el CO2 del ambiente y produce carbonato de calcio que produce CO2 al reaccionar con el ácido. También el hidróxido de calcio es una base muy fuerte que reacciona muy violentamente con los ácidos, así que la disolución comienza a hervir. Hay que revisar que el pH sea de 6 o 7 para que no queden excesos de ácido clorhídrico y podamos hacer los últimos pasos de manera más sencilla. Una vez que tengamos el pH en el valor correcto, vemos que hay mucha basura flotando. Estos son mayoritariamente impurezas que no han reaccionado con el ácido, así que hay que filtrar la disolución. Para ello, primero dejo agitando la solución por unos 10 minutos. Pasados los 10 minutos voy a filtrar la solución a través de un poco de algodón. En este caso usaré un embudo de vidrio y la pasaré directo a la botella en la que los guardaré. Una vez que todo haya pasado, simplemente roturo la botella y la guardo para el día siguiente. Vamos a cristalizar el cloruro de calcio. Para ello, primero paso el contenido de la botella a un vaso de medio litro en el que vamos a reducir su volumen hasta unos 100 mililitros. Igual voy a aprovechar para terminar de filtrar la solución porque se me había hecho muy tarde la noche anterior y no la pude terminar de filtrar. Así que coloco un anillo sobre el vaso para poner el embudo por el que filtraré la solución. Añado una barra magnética y comienzo a agitar y a calentar.
Aproximadamente una hora después ya tenemos la solución al volumen correcto. La pasé a un vaso más pequeño para que ocupara menos espacio, ya que el siguiente paso es precalentar el filtro y el embudo por el que filtraremos la disolución. Esto para que no se nos cristalice todo en el filtro. Así es que pongo a calentar un poco de agua. Una vez que esté casi por hervir, la paso por el filtro y el embudo para precalentarlos. Una vez hecho esto, filtro la disolución. Una vez filtrada la disolución, pongo el vaso sobre una malla de lana de vidrio para que se enfríe despacio y crezcan cristales más grandes. Le puse unos trocitos de hoja para que actuaran como puntos de nucleación. Lo que sigue no lo grabé porque se me acabó la batería y además ya estaba un poco harto porque era tarde y estaba enfermo. Pero resumidamente solo hay que filtrar los cristales. Yo los lavé con un poco de tolueno, luego los volví a cristalizar, pero esto no es del todo necesario. Al final obtuve la increíble cantidad de 0.9 gramos de cloruro de calcio anhidro. Esta cantidad tan miserable seguramente se deba a la segunda recristalización y a que también lavé los cristales con agua. Si hubiera tenido el compresor para mi placa sinterizada me habría evitado todo esto, pero bueno. Al menos tenemos cloruro de calcio. El siguiente y último paso será reducir el cloruro de calcio a calcio metálico. Para ello usaremos litio metálico que sacaré de unas baterías. Abrir baterías de litio puede ser extremadamente peligroso, no lo recomiendo para nada realmente. Si alguien desea repetir este experimento, quédense con el cloruro de calcio, ya que el litio es algo peligroso y sacarlo de las baterías aún más. Una vez aclarados estos aspectos de seguridad, vamos a hacer el calcio metálico. No voy a mostrar cómo abrir las baterías, pero en la descripción les dejo el link a un video que lo muestra bastante bien. Aún así no recomiendo para nada intentar abrir estas baterías, ya que si hacen algo mal pueden explotar y el electrolito, que es sulfuro de hierro, reacciona con la humedad del aire para dar sulfuro de hidrógeno, que es muy venenoso. Para empezar voy a poner este pequeño matraz volumétrico en un soporte. Voy a usar este matraz porque está roto y no tengo tubos de ensayo, así que lo voy a usar porque ya no me sirve de mucho. Paso el cloruro de calcio al matraz. A lo largo de los días ha absorbido mucha agua del ambiente, ya que es muy higroscópico. Para que este agua no reaccione con el litio, primero vamos a secar el cloruro de calcio. Para ello solo lo debo calentar con mi soplete. Como podemos ver, en cuanto le acerco el soplete comienza a salir muchísimo vapor de agua. Esto es exactamente lo que buscábamos. Una vez seco el cloruro de calcio, metí una espátula para rascarlo y apilarlo en un lado del matraz. Añado el litio, que por cierto ya está bastante oxidado.
Comienza a calentar y como podemos ver inmediatamente comienza a salir un vaho blanquecino. Esto es en su mayoría cloruro de litio que se forma en la reacción entre el cloruro de calcio y el litio. Unos segundos después ese vaho se desvanece repentinamente. Esto nos indica que la reacción se ha completado. Una vez que todo se haya enfriado, rompo el matraz y saco el crudo de reacción. Tenemos unos cúmulos negros y para saber si es calcio veamos cómo reacciona con el agua. Inmediatamente después de añadir un trozo de vidrio con nuestro crudo pegado podemos ver cómo se libera hidrógeno y el agua se vuelve turbia. Esto nos indica la creación de hidróxido de calcio. Podría ser litio, pero el color de la llama que nos da nuestro producto no coincide con el color de las llamas del litio. Yo quería hacer un video sencillo, divertido, algo que se pudiera hacer en casa, pero parece que nunca lo logro. De cualquier manera tenemos nuestro calcio y creo que eso es lo que cuenta. Hablando de rendimientos no los puedo calcular, pero es bastante malo. Estoy bastante seguro de que en casi los 1000 gramos de roca que usé no había 100 miligramos de calcio, pero ya conseguimos nuestro calcio. Al final fundí el crudo de reacción y después esta hermosa pepita de calcio impura. No lo voy a intentar purificar porque el video duraría unas 2 horas, pero finalmente lo logramos. Una vez dicho esto, nos vemos en el siguiente video.